Leemos la escritura en el capítulo 4 de Efesios, versículos 22 al 24, que en el nombre del Señor dicen así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre, dice, está viciado de deseos engañosos. El viejo hombre es lo que también llama la Biblia carne, siempre consultando el contexto. También se le llama naturaleza caída. También se le denomina pecado. Y lo más terrible es que este viejo hombre es el amo interior en el pecador. Es una naturaleza poderosa en el hombre que obliga desde su espíritu hasta su propio cuerpo rebelarse contra Dios y su palabra. El hombre no ha descubierto ni lo descubrirá jamás cómo liberarse de ese viejo hombre, a no ser que sea por el camino que indica Dios, creyendo en el sacrificio de Jesucristo. Los sociólogos, los psiquiatras, los pedagogos hacen su trabajo, se esfuerzan en el campo de la ciencia que manejan, pero jamás lograrán conducir al hombre ser victorioso sobre el viejo hombre, ni llegar a ser feliz. No hay documento en todo el universo que nos indique la verdad como la Biblia. Porque Dios es el quien habla
por su palabra. Y en este caso particular que estamos viendo, el Espíritu Santo habla de esa naturaleza, de ese pecado, de esa carne, de ese viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. O sea que otro de los frutos de la carne, pero cuando hablamos de carne en este caso, no nos referimos a los tendones, a los músculos, sino que al pecado como naturaleza. Como dije, otro de sus frutos es el engaño. Por eso es que son millones de personas que son conducidas por su propio pecado, no hacia solamente errores, fallas, equivocaciones, sino que son llevados a la propia desgracia de la perdición. Son miles de personas que han pasado a vivir sobre esta tierra, alcanzan metas y objetivos, pero lo más triste es que mueren bajo el engaño del viejo hombre. La mayoría de los deseos de los hombres son engañosos. Por eso es que el que conoce a Dios tiene que ir a la palabra para ver si sus deseos de cualquier tipo que sea, si no quebranta la Escritura. Porque la mayoría de los deseos de los hombres vienen de la vieja naturaleza, vienen del viejo hombre, vienen del pecado. Y le hace creer al hombre que está haciendo lo correcto en sus acciones, que está pensando lo correcto. Pero si riñe con la palabra, es un deseo engañoso que viene del pecado. Por eso es que las religiones y las sectas albergan bajo sus alas miles y miles de personas porque avalan los deseos engañosos del viejo hombre. El viejo hombre se vuelve devoto hacia cualquier ídolo. Y habla grandezas de los ídolos que les hacen milagros.
en ídolos paganos y famosos en cualquier parte. Ahí acuden personas de todas las clases, desde los más pobres, desde el analfabeto hasta los supuestos cultos. Se doblegan ante un ídolo y sienten devoción, sienten reverencia y hasta lloran ante un ídolo. Sean profesionales, especialistas, militares de cualquier rango que sea, frecuentan centros idolátricos, así como lo fue el pueblo de Israel, los propios reyes, los príncipes. Acudían a centros de adoración a Baal y a cualquier otro dios pagano de los cananeos. Porque es engañoso. Si una persona carga unas cuantas horas un ídolo durante la Semana Santa, lo hace sentir que está purgando sus pecados, le hace sentir que está más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque está viciado, dice, conforme a deseos engañosos. La persona convertida ya y que no le gusta orar, no le clama a Dios, se siente bien no orar. El que ya es hijo de Dios, pero es indiferente a las escrituras, se siente bien por los deseos engañosos de la vieja naturaleza. Y avala muchas cosas contrarias a la palabra porque está dominada la persona con deseos engañosos. En todas partes del mundo el engaño es terrible y se vive bajo el engaño, se hacen negocios bajo el engaño, se hacen discursos bajo engaño, se manipulan grupos de todas las clases bajo el engaño. ¿Por qué? Porque la persona que digamos, cultiva el engaño en su vida, el propio diablo colabora con él. No puede ser Dios, no puede ser el Espíritu Santo. Decía una señora que se había divorciado y que se casó con un misionero y que había encontrado la perfecta voluntad de Dios. Entonces yo le decía a otra persona, debe ser misionera, pero de cualquier religión será, porque misionera de Dios y el marido no pueden ser misioneros de Dios. Porque Dios no acepta el adulterio en sus filas. En la religión sí se acepta. Se dan mensajes con ojos cerrados. Pero en Dios, según su palabra, no lo acepta. Porque Dios ha sido tan tajante, tan claro acerca de los principios que deben regir el matrimonio. Pero en la religión se le hace arreglo a todo. Y un arreglo que está de acuerdo a las exigencias y a los deseos del viejo hombre, de la carne, del pecado. Y el hombre hasta se atreve a agradecerle a Dios
porque siente que está bien con Dios y trata de evadir lo que la palabra le dice, porque Dios le habla a su conciencia, pero como está bajo el dominio del engaño del viejo hombre, se siente feliz, se siente satisfecho, pero está autoengañado. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, habló a los hermanos de Éfeso, una iglesia que había logrado un alto desarrollo con Dios. Donde establece la diferencia de la vida antigua, de la vida vieja, de la vida pecaminosa, ante la vida nueva en Cristo Jesús. Y les escribe a los hermanos, no una iglesia de recién convertidos, sino que era una de las iglesias más estables en el Asia Menor. Por eso muchas cosas que el Espíritu Santo habló a la iglesia de Éfeso, no se le habla a los de Corintio. Porque los de Corintio estaban en otro nivel espiritual diferente. Casi impíos y mundanos. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Al transcurrir el tiempo, si la persona es sincera, se da cuenta que vilmente fue engañado por su naturaleza vieja, por su viejo hombre, cuando tomó decisiones contrarias a la palabra. ¿Quién lo engañó? El viejo hombre, porque está viciado, dice, conforme a deseos engañosos. Alguien que se casa y abre los ojos después de casarse, ¿quién lo engañó para casarse? Su vieja naturaleza. Por eso está la palabra. La palabra nos anima, nos redarguye, nos reprende. La palabra nos indica de qué cosas tenemos que despojarnos cada día, porque en nosotros hay una vieja naturaleza. Pero en el plan de Dios es que lleguemos a desarrollarnos y llegar al punto de gozar la gracia, creer que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con él, a fin de que ya no hagamos lo que nuestra vieja naturaleza o nuestro viejo hombre indica, sino que hacer lo que Dios quiere. Y la vieja naturaleza es eminentemente religioso. Por eso, en el mínimo listado que se le describe a la iglesia de Galacia o a las iglesias de Galacia, está uno de los frutos, herejías, dice. Por eso es que no es extraño encontrar personas que crean tanto y defiendan y hasta son capaces de morir por una herejía.
El plan de Dios es que tengamos la fe en la gracia de Dios, creer que nuestro viejo hombre ya fue crucificado con él. Y que tenemos que someter al examen de la palabra siempre nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones, para no autoengañarnos ni engañar a la feligresía, ni engañar a los miembros, sino que ser gente sencilla, sincera y humilde ante Dios, para no caer bajo el dominio del viejo hombre o del pecado. Sino que renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para renovarse en el espíritu de la mente, solo es posible a través de la obra del Espíritu Santo mediante la palabra. Por eso es que Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, ha dicho Jehová. Y es que para que no estemos distanciados de Dios, tenemos que llegar a pensar como Él piensa, pero tenemos que saturarnos de su palabra. El apóstol Pablo les escribe a los de Corintio y les dice: nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. ¿Será la mente de Cristo buscar 2, 3, 4 mujeres? ¿Será la mente de Cristo embriagarse cada semana, cada mes? ¿Será la mente de Cristo cometer pecados ocultos? Pero en la religión todo se aprueba, porque se aborrece lo que Dios dice en su palabra. Por eso hay un alto índice de analfabetismo bíblico. ¿Por qué? Porque la propia vieja naturaleza, el propio viejo hombre, le impide a las personas que se cercioren, que se den cuenta de lo que piensa Dios, de lo que Dios dice y de lo que Dios espera de nosotros. Si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, dice, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por medio de Jesucristo. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Pero la gente dice, la Biblia dice eso, pero yo pienso que es tal cosa, dice. Es que no es cuestión de decidir o hacer las cosas de acuerdo a los sentimientos que también están bajo el dominio de la vieja naturaleza, y fácilmente se tuerce lo que la Biblia dice. A mí me parece, dice, que es más bonito la otra interpretación. Dice, ¿por qué? Porque la vieja naturaleza, el viejo hombre, exige que sea así. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Según la santidad, según la verdad, al hombre le es dado, le es ministrado una nueva naturaleza cuando viene a Dios. Le es imputada la justicia de Cristo. No es por sus propias justicias
como le siembran las religiones, cualquiera que sean, hace que el hombre se sienta justificado ante Dios mediante sus obras. Y no hay ninguna obra, absolutamente no hay ninguna obra que se mencione que nos pueda justificar delante de Dios para la salvación. Porque solo es por la fe en la justicia de Cristo el pecador es justificado, y justificado según la santidad, según la gracia y según la verdad en Dios, no la mentira ni el engaño. En el mundo todo se da, la mayor parte de cosas se da bajo lineamientos del engaño. Y hay personas que les gusta que las engañen. Y cuando sucede, cuando las personas les gusta que los engañen, cuando la persona, habiendo oído la verdad, aborrece la verdad, rechaza la verdad, se divorcia de la verdad, no le da el lugar que debe darle en su corazón, entonces Dios dice que le envía un poder engañoso para creer a la mentira, a fin, dice, de que sean, dice, condenados, dice, todos los que no recibieron el amor de la verdad. O sea que siempre le llega la oportunidad a las personas en decidirse por la verdad o rechazarla. Entonces, cuando rechaza la verdad, se mete más profundamente en la mentira, en el engaño, y se especializa vivir una vida en el engaño, pero la finalidad es que al final se pierda y se condene. ¿Por qué? Porque rechazó la verdad de Dios, rechazó su palabra. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La vieja naturaleza hace que las personas pierdan el tiempo, pierdan recursos, inviertan esfuerzos en forma vana, sin resultado alguno. Se especializa, como dije, para aplicar el engaño hacia las personas. Pero ¿de dónde viene ese engaño? Viene de la propia vieja naturaleza, lo que se llama pecado, o como lo que llama el versículo leído, viejo hombre. Por eso es que tenemos que reparar, tenemos que reflexionar seriamente ante nuestro Dios. No es cuestión de que nos tenemos que imaginar. No es cuestión de que así lo dice la mayoría. No es cuestión de que así lo dijo tal concilio en tal época. Porque los religiosos también han celebrado sus concilios y han llegado a conclusiones doctrinales, pero doctrinas que riñen con la palabra de nuestro Dios. Pero Dios quiere que el hombre sea liberado del engaño. Porque el propio diablo, uno de sus denominativos es el engañador.
el engañador. Son millones de personas los que han muerto y se condenaron porque vivieron una vida en este mundo bajo el engaño de cualquier secta y de cualquier religión. Y creyeron que estaban en la verdad, pero cuando abrieron sus ojos después de la muerte, se dieron cuenta que determinaron por un destino de perdición. Y es que es aquí donde tenemos que darnos cuenta de las verdades de Dios a través de su palabra. Las personas y las religiones se les ocurren en su mente formas de cómo convencer a los hombres de sus pecados. El rico en el infierno suplicó a Abraham diciéndole que enviara a uno de los que estaban ahí para hablarle a sus hermanos que estaban en la tierra. Pero ¿qué dijo Abraham? Dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea que habló del Pentateuco, habló de los escritos de los profetas, de los escritos de Moisés, que ahí estaba la palabra. No se necesitaba oír el testimonio de alguien que ya estuvo tanto tiempo en el infierno o que entró al infierno y que estuvo paseando en el infierno. No hay necesidad de eso porque tenemos las escrituras. Lo que esto hace es el diablo, el espíritu de hechicería, de engaño, para distorsionar la mente de los ingenuos. Pero el llamado que nos hace Dios en esta ocasión es que cada vez nos tenemos que despojar de los deseos engañosos del viejo hombre. Y la persona se siente bien. Que no es cuestión de que nos sintamos bien, es cuestión de que Dios nos apruebe según su palabra. Y que debemos, dice, vestirnos cada día del nuevo hombre, porque somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No hay una mezcla entre lo viejo y lo nuevo. Por ejemplo, hay gente que tiene negocios y pone, digamos, lo que le llaman música cristiana. Ponen 5 himnos, por ejemplo, y de ahí ponen 2 canciones. Trae confusión. Son personas que definitivamente, si ellos dicen que son salvos, es dudosa la salvación de esa persona, porque ningún hijo de Dios genuinamente convertido va a poner canciones. Es más, va a seleccionar la himnología. No va a cantar himnos con música de canciones del mundo, porque eso es lo que se da ahora. Como quien dice que el Espíritu Santo no tiene la capacidad de inspirar a los convertidos, a los santos, a los arrepentidos, para hacer los himnos conforme a la gracia, conforme a la verdad y conforme a las palabras de nuestro Dios, sino que recogen la música del mundo y le ponen una letra que no tiene que ver nada con la verdad bíblica. Pero hacen ventas locas de sus CDs, de sus DVDs, de sus cassettes. Y la gente engañada lo compra.
¿Por qué? Porque son guiados por la propia vieja naturaleza. La gente está comprando en muchos DVDs, digamos, de mensajes motivacionales, pero lo que menos tienen es, digamos, el respaldo del Espíritu Santo para que la gente se convierta. No confronta ni enfrenta la realidad de la gente ante el pecado, ante el mundo y ante Satanás. En nuestra Latinoamérica hay muchas personas que se hacen pasar de que son evangélicos, son protestantes, pero están metidos en política. Juntan sus recursos a base de injusticias, a base de multas que imponen en sus áreas donde están ubicados. Pero la gente cree en ellos. Hasta dicen el siervo del Señor, dice, pero debe ser siervo del Señor, pero del Señor con minúscula. Debe ser siervo de Dios, pero del Dios de este siglo, porque nadie que sea verdaderamente convertido va a hacer cosas corruptas, porque es una nueva criatura en Cristo. Entonces es tiempo de que los hombres despierten ante su propia realidad, que se llegue a conocer a sí mismo, llegar a entender en primer término que su corazón es un corazón dominado por el pecado y es un corazón engañoso donde está el semillero y donde fluyen todo tipo de pecado. El profeta Jeremías decía, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Porque del corazón, dijo Jesucristo, salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, y dan una lista de pecados. Del corazón salen. O sea que no tenemos que permitir, o sea que hay que detectar la falsedad y el error en base al conocimiento de la Escritura. Por eso nos tenemos que saturar de la palabra, tenemos que escudriñarla día y noche para que nadie nos engañe en ninguna manera, ni por palabra, ni por carta, ni por espíritu, ni por milagros. Porque hoy los hombres andan buscando milagros. Milagros para que dejen el vicio. Milagros para que se enriquezcan. Milagros para que lleguen a ser famosos y frecuentan centros de hechicería y de idolatría. Pero el milagro que menos buscan es ser cambiados. Eso no, dice, porque entonces ya no puedo robar, ya no puedo engañar, ya no puedo mentir, ya no puedo embriagarme, en fin, no, eso ya no va, pero yo quiero algo, dice, que me ayude a prosperar en esta vida, dice, y yo estoy dispuesto, dice, a colaborar, dice, dar diezmos, dar ofrendas, dar cemento, dar bloc, dar hierro, dar arena, dar pintura, dar piso, dar reloj, dar todo lo que se necesite, pero menos cambiar. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es religión y el verdadero evangelio. En el verdadero evangelio está integrada por personas que son una nueva criatura, que han vencido al viejo hombre, no por penitencias, no le atribuyen mérito a sus ayunos, a sus vigilias, sino que todo por los méritos de Cristo, porque el apóstol, cuando les escribe a los hermanos de Roma, les dice de esta manera, hablando de la vieja naturaleza, 6:6 de Romanos. Sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo no servir más al pecado? Por la fe, creer en la victoria de Jesucristo, que trajo una solución definitiva al pecado del hombre, al problema de la vieja naturaleza en el hombre, liberarlo del pecado, darle victoria sobre el pecado. Ser libre, verdaderamente libre. Cada día conoce la verdad mediante el escudriñar las escrituras y se va dando cuenta, digamos, de costumbres, tradiciones, pensamientos, hábitos que tiene que deshacerse de ello, porque la palabra le habla, la palabra le renova la mente, el Espíritu Santo le ministra la palabra, le ministra los logros de la muerte de Jesucristo. Por eso dice el apóstol, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es por la fe. Se oye dentro del ámbito cristiano, le recetan a la gente, son 15 días de ayuno, son 21 días, son 39, son 45 días de ayuno. Es cierto que la oración en el ayuno es un medio de gracia, la oración, pero jamás poner la fe en el ayuno, porque todo se realiza mediante la victoria de la muerte y la resurrección de Jesucristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuántos han tenido deseos de inventar una su doctrina que a la gente le gusta? Se inventan doctrinas a diestra y a siniestra, pero el mayor semillero está dentro de la religión y está también en el mundo inconverso dentro de la política. Se inventan doctrinas en teoría y los ingenuos creen. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El escritor también a los hebreos decía de esta manera, Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice de esta manera: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y es que el pecado, dice, trae endurecimiento del corazón. Cuando usted está endurecido en relación a la palabra, en relación a la obediencia a la palabra, en relación a estar en los cultos, en relación a fungir como Dios quiere en sus privilegios, usted está siendo engañado por el pecado. Cuando ya no quiere buscar a Dios, está endurecido por el engaño del pecado. Y usted se siente bien. Hasta le aconseja a la gente que no sean tan fanáticos. ¿Qué es eso? Es engaño del pecado, promovido por el propio diablo. Pero en Cristo tenemos la victoria. No nos cansamos de escudriñar las escrituras. No nos cansamos de combatir el pecado. No nos cansamos de orarle al Señor. No nos cansamos de estar en el culto. No nos aburrimos de estar orando. ¿Por qué? Porque esa es la vida que Dios nos ha dado. No hemos abrazado una religión. Hemos creído en el Hijo de Dios que murió en el monte del Calvario y que creyendo en esa muerte, creyendo en su resurrección, creyendo en su ascensión, es ministrada a la vida de uno
la victoria que Dios quiere que disfrutemos en este mundo. Y este Cristo está ahí donde está usted. Cualquiera que sea su problema, es caído, no ha creído en Cristo, está enfermo, está emproblemado, está enfermo de los nervios, cualquier cosa, necesita un milagro, Dios lo puede hacer. Nosotros no somos milagreros, como muchos neopentecostales que dicen, ven por tu milagro, dicen. Aquí no usamos hipnotismo, no usamos hechicería, no usamos espiritismo, no engañamos a la gente. Sencillamente, si usted cree en la palabra y cree en Cristo, Él está ahí donde está usted. Dios puede hacer milagros en su vida. Reconózcalo, acéptelo, crea en Él, espere en Él y Dios hará la obra. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra, que nos aconseja siempre día y noche a despojarnos del viejo hombre. Rogamos por los que están reconciliando o aceptándote y llegan a la conclusión que son cautivos de la vieja naturaleza, del viejo hombre, pero que moriste por ellos en tu crucifixión. Fue clavada la vieja naturaleza de ellos también. Ministrales victoria, ministrales salvación, victoria sobre el mundo, victoria sobre Satanás, y sean levantados para servirte, para consagrarse, para seguirte, oh Dios, y ser ubicados en una congregación donde les prediquen la sana doctrina, a fin de que al morir lleguen contigo. Toda petición de hermanos y de amigos, Señor, que se hace a ti, no a los ídolos, sino que a ti, Señor, responde en esta hora. Ministra sanidad hacia la vida de los enfermos, no importa cuál sea el nombre, cuál sea la enfermedad, afecte cualquier parte de la mente, del espíritu, del alma o del cuerpo. No hay nada que sea difícil para ti. Sana a los enfermos, libera a los endemoniados, libera a los que están bajo el asedio de los demonios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, sean libres y sean conducidos al arrepentimiento para despojarse del viejo hombre y aborrecer en definitiva el pecado para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Jesús. Gracias por su atención. Dios le bendiga grandemente y hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Muchas gracias por su atención.